Continuamos con el siguiente bloque de nuestro programa. Vamos a pasar a las entrevistas y, como lo habíamos anunciado, vamos a tratar el tema de las relaciones internacionales entre el gobierno de Perú y Venezuela. Ya en programas anteriores hemos indicado cuál es el panorama que nosotros observamos, ¿no? La norma jurídica internacional establece que los gobiernos se deben reciprocidad y, por lo tanto, si el gobierno o los gobiernos vecinos nos reconocen a nosotros o nos reconocen a nuestro gobernante que está en funciones, por reciprocidad se debe reconocer también a los gobiernos de los países vecinos. Y sin embargo, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, desde la época del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se viene asumiendo una actitud de desconocer los gobiernos que existen en algunos países del mundo, así con nombre propio, ¿no? Lo ideal sería que digan, nuestra regla es desconocer a varios países del mundo, no, pero según lo que les dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos se pronuncian, ¿no? Y eso es lamentable porque nuestros políticos peruanos demuestran pues que no tienen ni siquiera personalidad para asumir posición. Y esto viene ya con, lo había dicho, con Pedro Pablo Kuczynski, que marcó una postura radical y contraria y de enfrentamiento con un país vecino como es Venezuela. Ya lo hemos dicho aquí también que nosotros no tenemos por qué involucrarnos en la vida política de los países vecinos. Sin embargo, ellos ya marcaron una postura, ¿no? Y como esto deterioró las relaciones internacionales entre Perú y Venezuela, resulta que hay personas que ya han investigado el tema, y no solamente investigan el tema, también han realizado una serie de gestiones, trámites, para que nuestra autoridad peruana, aquí, Cancillería, brinde las explicaciones respectivas. Y ahora vamos a conocer efectivamente qué tan eficientes son nuestras autoridades. Se encuentra con nosotros el señor Cristian Navarro Senti. Él ha realizado una serie de gestiones y conoce el tema. Lo hemos invitado para que nos brinde sus experiencias y en qué situación se encuentran las gestiones que él ha realizado. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás, Willy? Buenas tardes. Bien, vamos con el tema, Cristian, porque nos interesa conocer, tú has realizado ya una serie de gestiones ante Cancillería. Sí, efectivamente. Ya, cuéntanos qué es lo que le estás reclamando a Cancillería sobre estos temas. En concreto, se está pidiendo que se expulse a los ONGeros venezolanos Paulina Fachín, Óscar Pérez, y hay un señor que se ha abrogado el título de embajador, Carlos Escul, que es un venezolano peruano. El mismo título está mal dado porque la Convención de Viena y la Convención de Ginebra exige que un embajador tenga solamente una sola nacionalidad, ¿no? El señor tiene dos nacionalidades, la peruana, otorgada por PPK en el 2017, y la venezolana, que de nacimiento de él, ¿no? En ese sentido, se han realizado denuncias contra la venezolana Paulina Fachín. A ver, muéstralo ante la cámara, Cristian. Ya. Hay una serie de documentos que el señor Cristian Navarro ya ha realizado y él nos va a explicar de qué se trata. ¿Qué es lo que reclamas o manifiestas en esos documentos? La primera, que tanto la señora Paulina Fachín como el señor Óscar Pérez realizan actividades políticas aquí en el Perú y por ende deberían ser expulsados porque la ley del refugiado y la ley del asilado, a la que pertenecen respectivamente ambos, no les permite hacer política en este país. Ya, bien. Entonces, identifiquemos a los personajes que están haciendo noticia, porque en algunos medios también se ha observado la presencia de estos, yo los llamo turistas, que están de paso en nuestro país. Sin embargo, a ellos les brindan cámara, les dan las atenciones respectivas, pero también, amigos oyentes, debemos conocer pues la versión que explica en la realidad de los hechos qué es lo que está pasando, cuál es el rol de estos ciudadanos. Ellos son visitantes en nuestro país, no tienen una nacionalidad peruana, porque ya lo dice nuestro invitado, están realizando actividad política. Que lo realicemos quien habla, nuestro invitado, o ustedes, amigos oyentes, que tienen la nacionalidad peruana, que apoyemos o critiquemos a nuestro gobierno, o en general de la acontecer nacional, es propio y es nuestro derecho. Pero ¿ustedes creen que si nosotros visitamos otro país y comenzamos a agitar a la población, nos van a tolerar? Esto no ocurrirá en otras partes del mundo. ¿Por qué nuestras autoridades peruanas sí permiten que esto acontezca?
Cristian, respecto a eso, Cancillería, ¿qué posición viene asumiendo en cuanto a los reclamos que tú has presentado? Mire, respecto al reclamo de Fachín, lo tomó la Policía de Migraciones, ¿no? Y después de una serie de papeleos donde yo puedo resumirla aquí, esto es inmenso, ¿no? Me contestan diciéndome que la señora Paulina Fachín no se ha presentado a sus 3 citaciones y la policía simple y llanamente, en lugar de denunciarla por resistencia a la autoridad, desacato o algo por así, ¿no? Simplemente archiva la denuncia. Ya, ¿qué autoridad es quien ha dicho eso? Esta es la Policía de Migraciones. La Policía de Migraciones ya emitió un pronunciamiento, al parecer muy complaciente con personas que violan la ley, y esto ya es preocupante, ¿no? Y eso que también tenemos que ver una carta que mandó Jorge del Castillo. A ver, aclaremos, el ex congresista Jorge del Castillo Gálvez. Así ya, es, correcto. El ex congresista prista Jorge del Castillo Gálvez mandó una carta, no, claro, no menciona mi nombre, pero dice que la denuncia contra Paulina Fachín se basa en razones xenófobas y pedía que se archive. Ahora, una aclaración, Cristian, ese documento que estás mostrando, enviado por Jorge del Castillo, ¿lo envió cuando él era congresista en funciones? Sí, así es, tiene fecha del 5 de agosto del 2019. La verdad que esto es un escándalo. Es decir, un congresista de la República en tráfico de influencias. ¿Se imaginan por qué nuestro país está así? ¿Por qué están mal vistos nuestros políticos? Porque se prestan este tipo de intereses. Cuéntanos más, Cristian. Ahora, en la denuncia contra el ONGero venezolano Óscar Pérez, él tiene el título de asilado. Al tener el título de asilado, también recibe un estipendio del Estado peruano porque supuestamente su vida peligra. Él debería tener un perfil bajo, no mostrarse. Sin embargo, el señor, al margen de que tiene una ONG, ¿no? Relaciones Exteriores me responde, y esto quisiera yo subrayar la respuesta de Relaciones Exteriores a la denuncia hecha contra este ONGero venezolano, me responde que va a llevar el proceso en secreto. Y nunca se me notificó del resultado final contra la denuncia de Óscar Pérez, lo cual me obligó en su momento a denunciar por omisión de funciones, ¿no?, al ministro de Relaciones Exteriores de entonces, el señor Popolicio, ¿no? Esta es la denuncia contra la omisión de funciones contra el señor Popolicio, por la que inclusive convoqué yo a los compatriotas a que me acompañaran a declarar a la Fiscalía, pero ese es un problema también sintomático. A ver, Popolicio fue ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Así es. Ya, correcto. Sí. ¿No? Y convoqué yo, cuando se me convocó a la Fiscalía a mí a declarar por este caso, y bueno, las personas no acudieron. Ese es un problema que yo he tenido yo en este tema. También se ha denunciado a un personaje que como dije antes, se funge de disque embajador venezolano. A ver, aclaremos eso porque tenemos entendido que los tratados de gobierno a gobierno, ellos designan a su representación diplomática y la sede diplomática del gobierno de Venezuela se encuentra en Lima, en la avenida Arequipa. Pero el señor Carlos Escul, ¿desde dónde despacha si él dice ser un representante diplomático? Bueno, una vez lo entrevistó el señor César Hindenburg, sus reporteros, y despachó desde un Starbucks en el Jirón de la Unión. O sea, un establecimiento comercial llamado Starbucks, sí, que es un restaurante más. Sí. O sea, él despacha desde un restaurante. Aparentemente despacha desde ahí. Yo lo denuncié a él por usurpación de funciones. Hay que entender una cosa, el delito de usurpación de funciones, al margen que se abroga un título que no le pertenece a alguien, ¿no?, significa también que todo lo que ha firmado Carlos Escul no vale, es inválido. Resulta entre ellos, nulo, el PTP. Y eso va a traer una serie de consecuencias porque muchos ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país de buena fe habrán creído que el documento que les ha firmado este señor tiene algún valor legal y resulta que no tiene ningún valor. El señor Escul en su ficha de RENIET, de nacionalizado peruano, no figura con una dirección en el Perú, figura con una dirección en Venezuela. Es decir, Carlos Escul cuenta con una ficha de RENIET, que es el que se otorga a los nacionales peruanos. Sin embargo, él figura con un documento otorgado por el RENIET como el de cualquier peruano. No solo eso. ¿Cuál es la procedencia de Carlos Escul? ¿Se sabe dónde nació él? ¿De qué país? En Venezuela. Él es venezolano. Su padre es venezolano, un diplomático venezolano que creo que ejerció en Cuba, y su madre es peruana. Ya. ¿No? Ya, ahora, Cristian, antes de ir al intermedio, vamos a dejar la siguiente pregunta para después del intermedio, porque ya estamos en la primera media hora de producción. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de retorno en nuestro programa y seguimos en entrevista con el señor Cristian Navarro Senti, quien está tratando el tema de las relaciones internacionales entre el gobierno de Perú y el gobierno de Venezuela. Y aquí el punto fundamental es determinar qué está pasando con nuestro gobierno, que insiste en no reconocer a un gobierno que realiza funciones allá en Venezuela. Todos lo podemos ver. Y ya lo hemos dicho en un programa anterior, les guste o no les guste a algunos, en Venezuela existe un gobierno en funciones, que está a cargo del señor Nicolás Maduro. Pero la pregunta es ya, algunos dirán, no, pero Juan Guaidó también es presidente. Ya, correcto. Yo les preguntaría, ¿desde dónde despacha el señor Juan Guaidó? Él tiene acceso al diario oficial, que allá también en Venezuela se difunde, como es acá el diario oficial, el peruano. Él emite normas legales, solamente por una cuestión tan sencilla de lo que vemos, porque los argumentos, ¿no?, los comentarios, ya sabemos cómo son las redes sociales también, ¿no? Están invadiendo con una especie de publicidad engañosa. Pero nosotros nos abocamos al análisis objetivo de lo que está ocurriendo en estas relaciones internacionales que nos preocupa, porque ya lo hemos dicho en un programa anterior. Nuestro gobierno peruano ha quedado muy mal con el gobierno de Italia. Por el caso Francisco Morales Bermúdez, es jefe de Estado, ¿no?, un dictador militar que gobernó nuestro país de 1975 a 1980 y está requerido por la justicia italiana, ya con sentencia, por el caso, el Plan Cóndor, Plan Operativo Cóndor, algunos lo denominan, ¿no?, por la desaparición de 4 ciudadanos argentinos de procedencia italiana. El caso es claro, la justicia italiana ya lo dijo, y nuestras autoridades guardan absoluto silencio sobre este tema. Entonces, también vamos a deteriorar las relaciones internacionales con un país vecino como es Venezuela, a raíz de estas circunstancias que nos cuenta nuestro invitado. Pero vamos a continuar con la entrevista. Bien, Cristian, hay una duda en cuanto a quién realmente es el representante diplomático de nuestro país, ¿no? El señor Carlos Escul ya dice que él es el embajador, ¿no? Pero ¿embajador de quién? ¿De Nicolás Maduro o de Juan Guaidó? Es el embajador disque del señor Juan Guaidó. Pero ¿Ya? yo tengo aquí documentos, se le ha mandado cartas ya a la verdadera cónsul venezolana, ¿no?, para que me explique a mí la solución de este problema y de este impasse que sufrimos todos los peruanos, y yo he recibido ya respuestas a mis cartas de parte de la cónsul de Maduro en el Perú. Y ¿Quién es la cónsul? ¿Cómo se llama? La cónsul de Maduro en el Perú es la señorita Vivian Alvarado, es la representante diplomática del gobierno venezolano en el Perú. Y ella sí despacha desde la sede diplomática en la avenida Arequipa. Efectivamente, ella despacha desde ahí. Yo Ya. le he mandado una serie de cartas exigiéndole que denuncie a estas personas y que solucionen el problema migratorio, porque el problema se divide en 2 facetas. El primero lo vemos desde el lado político, que es desde el lado de arriba, que lo manejan los políticos, pero desde el lado del pueblo, que soy yo, eres tú y muchos, se ven estas cosas, por ejemplo. ONGs que fomentan una inmigración indiscriminada total. Hay cerca de un centenar de ONGs venezolanas aquí en el Perú que reciben fondos de dinero de la USAID. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. ¿Cómo se invierte ese dinero? ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo produce? ¿Qué se hace con el dinero? Aproximadamente existen montos o cifras que tú conozcas de cuánto dinero se está enviando a nuestro país a través de estas ONGs. Sí, supuestamente la APSI, que es la asociación que supervisa Sí. las ONGs en el Perú, me dio a mí un comunicado diciendo de que llegaban 6 millones de dólares al año, pero ese comunicado está mal, no es la verdad. Hay 5 conceptos por los que llega ayuda de la USAID aquí al Perú para la migración venezolana, que son vestido, educación, salud, vivienda y uno que es el principal de todos, lucha contra la xenofobia, que no sé yo qué xenofobia puede haber aquí. Claro, es preocupante esos comentarios muy subjetivos. Bien, vamos cerrando la entrevista, Cristian. ¿Algún otro comentario que deseas realizar, Cristian? Sí, he hecho estas denuncias y he comprobado que aquí en el Perú no existe Estado de Derecho. La denuncia penal contra Escul ha sido respondida de una manera
totalmente absurda por el Poder Judicial. Se le denunció el 25 de febrero, el 27 de febrero se denegó la denuncia, la apelé y en la apelación se volvió a denegar aduciendo motivos futiles, como el que Relaciones Exteriores era el que tenía que denunciar o que era una denuncia sui generis. La denuncia de Paulina Fachín ha sido tomada en saco roto por la policía, ¿no? La denuncia contra Óscar Pérez, Relaciones Exteriores la ha tomado como si fuese algo secreto, un secreto de Estado. Nosotros tenemos que ver ya cómo afecta a nuestro país esta situación en trabajo, saturación de servicios. Nuestros jóvenes necesitan oportunidades, nuestra gente necesita ayuda, los peruanos sufrimos de desempleo y tenemos 1000 problemas. Hay muertos ahorita en el norte. Eso es lo que se debe arreglar. Este problema no nos compete a nosotros. Gracias, Cristian Navarro Senti, por tu presencia en el programa Síntesis Semanal. Amigos, este tema lo seguiremos tratando también con otros especialistas, porque es un problema a nivel de gobierno, si bien es cierto, a nivel de gobierno, pero que afecta a la población. Y eso lo vemos en las calles, cuando cientos o miles de extranjeros están siendo engañados, porque lo ideal sería que ambos gobiernos, el gobierno peruano de Francisco Sagasti y el gobierno venezolano, sin importar quién, porque ya algunos pecan de sensibles cuando se menciona algunos nombres, ambos gobiernos deben reunirse para tratar la problemática migratoria, porque nuestro país lamentablemente pues ha crecido en población, algo que no estaba previsto, porque aquí tenemos un Instituto Nacional de Planificación, que ellos no lo tenían previsto eso, ¿no? Es preocupante eso. Muchas gracias, Cristian. Hasta otra ocasión. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.